Bendito y alabado sea su nombre. Dios bendiga a todo aquel que ha venido quizás por primera vez hasta este lugar. Siéntase como en casa, hermano querido, porque simplemente se habla palabra de parte de Dios. No se juzga ni se condena a nadie, porque la palabra del Señor dice que Él no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo a través de Él sea salvo. Y a través de Él, cierto, tenemos la entrada al Padre, como dice la Escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Bendito y alabado sea su nombre. Hoy, cierto, me corresponde predicar la palabra del Señor. Como no estoy los días sábados en este lugar, me entero a través de WhatsApp. Vi un mensaje día domingo en la tarde que me correspondía predicar la palabra de Dios, y es un motivo de alegría, de gozo, de contentamiento, porque Dios siempre lo tiene en cuenta, aún siendo falto y lleno de pecados, de errores, pero Dios le considera, hermano querido. Siempre somos útiles. Quizás muchas veces nos preguntamos y decimos: ¿en qué puedo ser útil en la obra? Si voy simplemente a mirar, a escuchar, a estar sentado todo el tiempo. Siempre Dios tiene algo para usted, un trabajo. Siempre hay algo que hacer dentro de la obra de Dios. Quizás hay alguien que pueda decir: yo estoy sin trabajo, me cuesta trabajar, tengo estudios, tengo un doctorado y estudié, no sé, medicina, y hoy estoy sin trabajo. Pero que no tome como indigno quizás el barrer una calle, que no tome como indigno quizás ir a trabajar a un parqueadero. Todo es digno dentro de la obra del Señor, y todo trabajo tiene su buen salario en el nombre de Dios. Y en la obra del Señor hay mucho trabajo. Como dice la Escritura: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy me corresponde predicar la palabra del Señor, y he estado leyendo y he meditado en este mensaje, hermanos, porque quizás no voy a adentrar mucho en lo que es la persona que habla en esta hora, pero que podamos meditar en lo que Dios nos pueda estar diciendo a través de este mensaje. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, del versículo 13 en adelante. Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento, para que usted no conoce. Capítulo 27, versículo 13 en adelante. Lleva un subtítulo que dice: la tempestad en el mar. Puede la iglesia irse poniendo en pie, hermanos. Si hay alguien que trajo su celular, pueda ponerlo en silencio o en vibración, para que nada entorpezca, cierto, la palabra de Dios. Siempre lo digo, no es que yo esté en este lugar y me merezca todo el respeto, sino la palabra de Dios se merece la mayor revelancia en el nombre del Señor. Ser reverente ante la palabra de Dios, respetuoso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 13 en adelante. ¿Está ya proyectada, mi hermano Nicolás? Amén. Si hay alguien que la está buscando todavía, quiere leerla su Biblia, búsquela con paciencia. Y si no, ella está proyectada, y si la iglesia lo ha encontrado, lo confirma con un amén. Parece que faltan hermanos que lo encuentren la palabra de Dios. Quizás estamos pasando por alguna situación difícil y cuesta, hay cansancio, hay agotamiento físico. El año no ha sido fácil quizás, pero si hoy día estamos aquí es para venir a restaurar nuestras vidas en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si la iglesia lo ha encontrado, dice, lo confirma con un amén.
Amén. Ahí sí. Dios le bendiga, ¿cierto? Y vamos a la lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenía lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner para proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en las sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevado a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y los dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es 14º día que permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, porque ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Amado Dios y buen Padre celestial, en esta hora, Señor de los cielos, vamos delante de tu amada y divina presencia, Dios mío, dando gracias, Padre, porque ya su palabra está leída, mi Dios del cielo, Padre, más usted conoce la interpretación, la exhortación de esta palabra, Dios de la gloria. Padre, oro tu presencia en el nombre de Cristo, Dios mío, para que tu Espíritu Santo sea tomando dominio de mi vida, oh Padre, para que cese todo pensamiento de hombre, de verdad. Yo no soy nada, Dios mío, si tú no estás en mí, oh Padre. Soy un gusano simplemente movido a su misericordia. Como dice la Escritura, que a usted se le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Pero mi nombre, Señor, no es nada, Señor. Es como basura mirada entre la nada, Cristo del cielo.
pero su gracia, Dios mío, se manifiesta de una forma especial, extraordinaria, sobre los hombres como yo, Padre. Damos gracias por todo, Dios mío, y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo, nuestro amado Dios y Salvador. Amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios de hoy y para siempre. Puede recibir su asiento, ponerse lo más cómodo posible, para poder así dar la exhortación a este mensaje. He leído muchas veces el Hecho de los Apóstoles, pero siempre que uno va leyendo se va encontrando con cosas nuevas. Siempre hay algo nuevo que Dios le está mostrando. Aquí la escritura escrita, cierto, por Lucas, está relatando la vivencia que le tocó vivir junto a Pablo o a Saulo de Tarso antes de ser convertido o presentado Dios en aquel camino a Damasco. Yo no sé si hay alguien que no conoce la vida o la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre erudito, conocedor de la Torá, de la ley de Dios, pero era un celoso de los fariseos. Él era el que buscaba a todos aquellos que anunciaban a Jesucristo, y él se encargaba de encarcelarnos, de llevarlos ante el César, de llevarlos a las cárceles. Los arrastraba y los quizás en algunas ocasiones también se gozaba de la muerte de aquellos que predicaban o anunciaban a Jesucristo. No era este Pablo de Tarso en su vida anterior. Pero dice la palabra del Señor que en este tiempo, cuando Pablo de Tarso estaba preso, pero no estaba preso por haber cometido alguna falta. Él no estaba preso por haber cometido un robo, por haber injuriado a alguien. Él estaba preso porque a alguien se le había ocurrido o había blasfemado contra Pablo diciendo cosas que no eran correctas. Y Pablo fue llevado por los judíos ante el César. Y después de esto, dice que lo llevaron hasta una barca con otras personas. Y dentro de ello, Pablo, cierto, estando preso en ese barco, en esa barcaza, iba rumbo hacia Roma. Pero Dios le había hablado a través del Espíritu Santo a Pablo de que no temiese, que no tuviese miedo de morir, porque él iba a estar con él. Y dice la Escritura, versículos antes, al comienzo del capítulo 27, Pablo enviado a Roma, y es cuando dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, y al otro día llegamos a Sidón. Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Pablo estaba imposibilitado cuando estaba preso, no le era permitido tener visitas de nadie. Pero en esta instancia, este hombre llamado Julio le permitió quizás el detenerse en una cierta localidad y ser atendido por sus amigos. Bendito sea el nombre del Señor. Y viene en esta instancia cuando ellos zarpan y Pablo les dice: no será mejor que nos quedemos acá porque se va a levantar una tempestad. Pero no atendieron a la voz de Pablo.
sino simplemente se embarcaron. Y es donde dice en los versículos que leíamos que se levanta esta gran tempestad. Quizás estaban en un momento de reposo, cuando dice que al comienzo, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo deseado, que lo que estaban viviendo ya había amainado, ya había apaciguado y ya podían seguir su destino. Pero es ahí donde Pablo les dice: no, es mejor que nos zarpemos, que nos quedemos un tiempo más en esta isla. Pero no entendieron el amor de Pablo, sino simplemente levantaron anclas y se echaron a la mar. Y ahí dice que después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave no pudieron poner proa al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Miraba y buscaba el significado de esto. Quizás nosotros en este país no hemos vivido tormentas o huracanes como lo han vivido quizás en otros países, donde hay huracanes que se levantan y son destructores terribles, hacen destrucciones en ciudades y arrasan con cuanto hay en la ciudad. Y estos hombres fueron llevados por esa tormenta, por ese huracán, donde no pudieron enderezar la barca y ponerla, cierto, en posición de que no pudieran ser golpeados o quizás dado vueltas en ese lugar. No fueron capaces de controlar esa barca porque el huracán y los vientos eran tan fuertes que se dejaron llevar simplemente por esos impetuosos vientos. Mas dice la palabra del Señor: y habiendo corrido a sotavento en una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Yo no sé si usted sabe qué es lo que es un esquife. Un esquife, yo tampoco sabía lo que era un esquife. Pero el esquife es ese bote o ese barco más pequeño que llevan a los costados los barcos mayores. Es porque es cierto, cuando quizás hemos ido a Talcahuano en alguna oportunidad, hemos visto aquellos tremendos barcos que quedan a una cierta distancia de la playa, por decirlo así, y desciende un pequeño bote o una lancha y lleva a las personas hasta las orillas. Ese es un esquife, una pequeña embarcación. Y ellos dicen: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de fuerza para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte. ¿Sabe lo que es una sirte? Yo tampoco sabía. Una sirte es una elevación de arena en el fondo del mar. Es una elevación de arena en el fondo del mar. Ellos no conocían y no podían ver, como dice más adelante, que no había sol, no había estrella que se pudiera ver, porque la tormenta era tan grande, hermanos, que era imposible ver la estrella. Cuando se levantan las lluvias y uno sale al patio, quiere ver a las estrellas, imposible, todo nublado. Así estaban ellos. No podían ver nada. Y no sabían a qué profundidad estaban. Y sabían que podía haber una sirte. No sabían ellos si se iban a encontrar con esta sirte, con esta elevación de arena en lo profundo de la mar, que los iba a dejar quizás encallados. Y dice después: y arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ellos recogieron las velas, no pudieron extenderlas para ser guiados por los vientos, sino recogieron las velas. Por eso que dice: arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar.
¿Saben lo que es alijar? Yo tampoco lo sabía. No es cuando usted toma una lija y empieza a lijar la madera o a lijar un fierro, no lo es eso. Empezaron ellos a desocupar la nave para que fuese más liviana. Amén. Ellos empezaron a hacer eso. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, o sea, todo lo que llevaban, empezaron a sacarlo de la nave para que la nave se hiciese más liviana y no se pudieran dar vuelta. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, imagínese usted, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quizás las personas que han estado en el alta mar conocen lo que aquí Pablo está relatando o Lucas está relatando. Pero cuando se debe levantar una tempestad o un huracán o una tormenta en medio de alta mar, debe ser algo terrible para la persona que va dentro de esa barca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero dice entonces Pablo, como ya hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ya Pablo le había dicho eso. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Era como algo que él le traía una paz y una tranquilidad en medio de esa tormenta. Como hijo de Dios, Pablo les empieza a exhortar a los que estaban dentro de la barca y les dice: tengan ánimo, porque el ángel de Jehová me ha dicho que no va a haber pérdida humana, sino simplemente daños de la nave. Y dice más adelante: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Ya tenía tranquilidad, ya tenía armonía, paz dentro de esa tempestad. Ya él sabía que no iba a perecer, no iba a morir dentro de ese barco o en medio de esa tremenda tormenta que se había levantado. Por tanto, dice, venida la 14ª noche, o sea, 14 días en medio de esa tormenta, hermanos, y siendo llevado a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. ¿Saben lo que yo me preguntaba? O no sé usted si se pregunta dentro de esto: ¿cómo podían encontrar brazas en medio del mar? ¿Le puede más o menos analizar a usted cómo encontraron 20 brazas y después encontraron 15 brazas? Pero yo me decía, pero ¿cómo imposible pillar unas brasas? Pero no está hablando de esas brasas que usted abre la cocina y ve las brasas del fuego. Es la profundidad que había desde la barca hacia lo profundo del mar. Ellos echaron estas sondas, este cordel, por decirlo así, y midieron cuánta era la profundidad que había en el lugar donde ellos estaban. Y 20 brazas son alrededor de 36 metros de profundidad. Y 15 brazas son 25 metros de profundidad. A esa profundidad ellos estaban. Y temiendo dar en esos collos,
echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, o sea, sacando nuevamente el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veléis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y eran todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Pero como les decía al comienzo, yo no quiero profundizar quizás tanto en lo que es el apóstol Pablo. Yo quiero hoy día que usted pueda meditar qué tipo de tormenta usted está atravesando hoy. Usted se ha puesto a meditar o a pensar y ha dicho: Señor, me siento en medio de una gran tormenta, estoy a través de una gran prueba, estoy viviendo procesos muy difíciles, Señor. ¿Por el qué? Por el quizás haber desobedecido a la voz de Dios. Quizás por haber puesto los oídos, pero no a la voz de Dios. Muchas veces pasamos procesos en la vida del cristiano. No es algo que decir: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Va a ser una vida fácil, va a ser una vida que tú no vas a tener ningún problema, vas a vivir una vida tranquila, vas a vivir una vida acorde a lo que Dios quiere. Pero ¿sabe qué? Realmente cuando usted llega a Cristo, se encuentra realmente con los problemas. Yo con esto no le estoy diciendo de que deje a Cristo a un lado y vuelva atrás. No, yo le estoy diciendo a usted, así como el apóstol Pablo le dijo a la tripulación que no zarparan, pero ellos no atendieron, pero el que estaba con Pablo era el que lo iba a guardar de todos estos peligros. El ángel de Jehová le dijo al apóstol Pablo: mira, ninguno de ellos va a perecer. Simplemente va a sufrir daño la barca donde estamos. En Cristo estamos seguros. En Cristo tenemos paz y tenemos tranquilidad. Aunque veamos que la tormenta se levante y sea grande esa tormenta y no nos permita quizás avanzar como queremos avanzar. Pero está la mano de Dios sobre nuestras vidas, el que igual no nos va a dejar tendidos en el camino, sino simplemente hoy día te está diciendo a ti: no temas. No temas al problema que tú estás atravesando hoy día, porque Dios ha dicho que ninguno de tus cabellos va a perecer. ¿Y sabe qué? Cuando comenzaba mi hermano Juan y decía la protección divina en el Salmo 34, porque usted cree que hay una protección divina sobre nuestra vida, ¿verdad? Y yo me gozaba en esto porque él no sabía lo que yo iba a predicar. Pero el Espíritu Santo es uno solo. Y él leía y decía así el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo,
Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que yo hoy día le puedo decir a usted, hermano querido, yo no sé qué prueba o qué dificultad usted está viviendo, pero yo sé dónde estoy parado, o los procesos que me ha tocado vivir, pero en Cristo. Y es por eso que hoy día he meditado mucho en esta palabra y buscaba qué tenía relación con el proceso por el cual yo estaba atravesando. Y me encontraba yo en una gran tormenta, en medio de un gran huracán. Pero estaba tranquilo y confiado, porque el que estaba a mi lado era mayor que el que estaba afuera del mundo. El único que me podía libertar de este huracán, de esta gran tormenta, de este gran problema, era Dios Todopoderoso. Él es el único, hermano querido, que te puede ayudar en medio de tu tormenta, en medio del proceso. Esta dice la palabra del Señor, la divina providencia en el gobierno de Dios, por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. Nada de lo que usted pueda estar viviendo, nada de lo que usted pueda estar atravesando hoy día está fuera del control de Dios. Todo está en el control total de Dios. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo y conoce su dificultad, conoce su prueba, conoce su tormenta, conoce su problema, su huracán que usted está viviendo. Pero usted tiene que estar confiado en el Dios soberano, eterno. Él no lo va a dejar ni lo va a desamparar. Él no lo va a dejar hundirse en medio de esa tormenta. Él no va a dejar que usted se pierda. Él no lo va a dejar tendido en el camino. Él siempre va a estar ahí para extender su mano y levantarlo. Quizás la prueba un día lo pueda estar diciendo a ti, o te pueda estar maquinando el enemigo diciendo, mira, ¿sabes qué? Ya no puedes seguir avanzando. Si das un paso más, vas a quedar tendido. Si avanzas un paso más, vas a morir. Pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir en el nombre del Señor, que si das un paso más, Dios te va a levantar en gloria. Si das un paso más, Dios te va a levantar en victoria, hermano querido, de verdad. La tormenta puede ser tremenda, el problema puede ser grande que puedes estar viviendo, pero tu confianza, tu fe debe estar puesta en el autor y consumador de la vida, en aquel que te trajo los caminos de verdad, no a la muerte allá afuera. Porque a eso Dios nos ha llamado, hermano querido, a darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es soberano sobre todos los universos. Salmo 103, 19. Él es el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino de la humanidad, los éxitos, los fracasos humanos, la protección de su pueblo. Esta doctrina se opone directamente a la idea de que es al azar o el destino lo que gobierna el universo. Nada es al azar en Cristo. Nada es por casualidad. Nada es por suerte. Oh, yo tengo más suerte que tú. Yo me gané una rifa ayer, me gané la rifa antes de ayer, me gané la rifa de la semana pasada.
No es suerte, es el propósito de Dios en tu vida, porque todo lo gobierna, todo lo tiene Dios en sus manos. Gracias a la divina providencia, Dios cumple su voluntad para garantizar el cumplimiento de sus propósitos. El propósito del apóstol Pablo no era que pereciera en medio de alta mar. El propósito de Dios para Pablo era que se presentara delante de César. Y es por eso que Él le permitió vivir este proceso dentro de eso. Yo no sé, me pregunto, ¿te sientes en medio de esa tormenta? ¿Estás siendo azotado por la economía? Quizás no tienes un alimento en tu casa. Quizás quedaste sin trabajo y tienes que alimentar a tu familia. Quizás se te declaró una enfermedad a tu vida. Yo no sé cuál puede ser tu tormenta. Pero yo sí te digo a ti que conozco mi tormenta que estoy viviendo. Pero ¿sabes qué? En medio de esa tormenta que usted pueda estar viviendo, que yo pueda estar viviendo, está Jesucristo. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, crucen al otro lado, y ellos dicen que se subieron a la barca y empezaron a navegar, y se le levantó una gran tormenta. Como un día nos decía a nosotros nuestro pastor Alejandro, cuando Dios te dice a ti, ve y avanza hasta el otro lado, no tienes que mirar la profundidad por el cual tú vas a avanzar. No tengas miedo a quedar tendido en el camino, porque sabes que Dios tiene que cumplir un propósito sobre tu vida. Aquí han vivido hermanos, y hay hermanos que han vivido tremendas pruebas, tremendas dificultades, que quizás usted no se las imagina. Pero le puedo decir que esos hermanos que han vivido esas pruebas, o que hemos vivido pruebas difíciles, hemos podido levantar nuestras manos y darle gracias a Dios, porque en medio de esas tremendas pruebas, de esos tremendos huracanes, de esas grandes tormentas, Dios nos ha librado y hemos salido victoriosos. Hemos dejado caer el esquife y hemos salido a la orilla victoriosos, dando gloria y alabando al Dios vivo, exaltando a aquel que se merece toda gloria y dando gracias a Dios, porque delante o en medio de esa prueba Dios tiene que dar a conocer algo en ti, o sacar algo precioso de ti. Esos hombres empezaron a despojar de todo lo que estaba dentro del barco. No era un barco para transportar personas, era un barco que llevaba carga. Y empezaron ellos a echar todo eso al mar. No pudieron extender las velas. Quizás se fueron orillando para que quizás parte de los roqueríos les ayudara a que el barco no fuera dado vuelta. Quizás te ha costado a ti. Quizás te has tenido que despojar de cosas. Quizás has tenido que sacar lo que te estaba estorbando y echarlo al mar. Quizás había un vicio que te estaba estorbando. Quizás había algo que no te dejaba avanzar y te sentías que te ibas a quedar en medio del mar. Así el rey. Pero tuviste que meter la mano al bolsillo y sacar aquello que te estorbaba, aquello que te impidía seguir avanzando. Quizás dejaste muchas cosas atrás, botadas en el camino. Pero hoy día tu barca está liviana y pronto va a empezar a ver
que el sol va a empezar a resplandecer y vas a ver las estrellas y vas a ver la orilla del mar, esa playa hermosa ya quizás en esa isla donde vas a poder descansar. Yo no sé si puedes ponerte en medio de esto. ¿Qué relación hay entre la providencia divina y la voluntad humana? Sabemos que los seres humanos tienen libre albedrío, pero también sabemos que Dios es soberano. Es difícil para nosotros comprender cómo se relacionan estas dos verdades, pero podemos ver ejemplos de ambas en las Escrituras. Saulo de Tarso perseguía deliberadamente a la iglesia, pero al mismo tiempo daba coces contra el aguijón de la providencia de Dios. Hechos 26:14. Un ejemplo de providencia divina en la Escritura se encuentra en la historia de José. Dios permitió que los hermanos de José los secuestraran, los vendieran como esclavos y luego mintieran a su padre durante años sobre su destino. Eso fue perverso. Dios se disgustó. A pesar de ello, todo su pecado sirvió para lograr un mayor bien. José terminó en Egipto, dando buen nombre. Primer ministro. Josué fue utilizado su posición para sostener durante 7 años de hambruna a la población. Una amplia región incluía su propia familia. Si José no hubiera estado en Egipto antes de que comenzara la hambruna, millones de personas, incluyendo los israelitas, habrían muerto. ¿Cómo llevó Dios a José a Egipto? Permitió providencialmente a sus hermanos la libertad de pecar. La providencia de Dios se concede directamente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Si usted puede leer esa historia de los hermanos de José, lo que hicieron con este hombre, venderlo a unos mercaderes y fue llevado como esclavo. Usted puede decir, ¿cómo permitió Dios eso? ¿Cómo dice Dios que ama si permitió que José fuera vendido? Pero porque los planes de Dios son perfectos. José conoce, Dios conoce lo que viene mañana. Dios conoce lo que usted va a vivir pasado mañana. Entonces, ¿por qué usted está dentro de esta tormenta? Algo precioso tiene que sacar Dios de eso. Dios sabía que venía una gran hambruna dentro de poco tiempo y que José iba a ser útil en aquel lugar, iba a ser de gran renombre en aquel lugar. Y todo lo que Dios puso en sabiduría a este hombre llamado José le permitió de que miles y millones de personas fueran salvos de no morir de hambre. Dios permitió que Pablo fuera llevado en aquella barca para que estos 276 hombres no murieran, sino que fueran salvos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que no te preocupes si el proceso que tú estás viviendo se ve oscuro, se ve que no tiene salida, se ve que no hay solución. Pero si está Cristo, hay salvación, hay perdón de pecados. Hay alguien que estaba tendido, hoy día va a ser levantado. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. No vas a quedar tendido en medio de esa tormenta, porque Dios provee, y todo lo que Dios provee es bueno. Nada de lo que Dios nos provee es malo o es innecesario.
Otro caso claro de providencia divina que se impone al pecado es la historia de Judas Iscariote. Dios permitió que Judas mintiera, engañara, estafara, robara, finalmente traicionara al Señor Jesús en manos de sus enemigos. Todo esto fue una gran maldad y Dios se disgustó. No obstante, y al mismo tiempo todos los complots e intrigas de Judas conjugaron a lograr un mayor beneficio: la salvación de la humanidad. Jesús tuvo que morir a manos de los romanos para convertirse en el sacrificio por el pecado. Si Jesús no hubiera sido crucificado, todavía estaríamos en nuestros pecados. ¿Cómo llevó Dios a Cristo a la cruz? Dios permitió providencialmente a Judas la libertad de realizar una serie de actos perversos. Jesús lo dice claramente en Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Todo estaba en los planes de Dios. Quizás uno puede decir, ¿por qué Jesucristo, sabiendo quién era Judas y lo que iba a hacer Judas, por qué permitió y lo tuvo dentro de los 12? ¿Por qué Pedro, sabiendo Jesucristo que lo iba a negar, por qué fue y caminó junto a Jesús como uno de los 12? Usted puede decir, ¿por qué? Usted sabría o andaría con alguien sabiendo que esa persona que va a su lado lo va a engañar, lo va a estafar, lo va a blasfemar o va a hablar cosas que no son correspondientes a lo que usted vive. ¿Andaría con esa persona usted? ¿Andaría con alguien que sabe que lo va a vender poco más adelante? ¿Andaría con alguien usted así? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que usted no andaría con alguien así. Uno tiene un grupo de amigos y quizás comparte mucho con ese grupo de amigos. Pero usted dice, yo sé que él me quiere, él me respeta, él siempre ha sido una buena persona conmigo. Pero si usted sabe que esa persona que está a su lado dice ser su amigo, el día de mañana va a haber cosas que a usted lo van a llevar a perderse. Usted le va a decir, sabes, ya no eres mi amigo, vete de este lugar. Pero Jesucristo no fue así. Porque el plan de Dios era perverso, o sea, era perfecto. Jesucristo tenía que vivir esto. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros vivir este proceso? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Y Pedro le dijo, no, a la muerte iré por ti. Cuando Judas lo besó, Jesucristo ya sabía lo que Judas había hecho. Pero todo esto tenía un plan perfecto para que usted y yo recibiéramos la salvación y el perdón de pecados. ¿No es bueno Dios? ¿No ha sido bueno Dios con usted y conmigo? ¿O le ha reclamado usted a Dios y le ha dicho, ¿por qué me metiste en esto? ¿Por qué yo estoy atravesando esta tremenda tormenta? Yo no sé. Pero lo único que le puedo decir, hermano querido, que de esa tormenta no va a salir la misma persona que entró a la tormenta. Va a salir alguien bueno, alguien nuevo,
Que aquel que robaba ya no roba, aquel que mentía ya no miente, aquel que hacía maldades hoy día ya no lo hace, porque usted se está despojando de todo aquello y se está haciendo guiar y dirigir por el único Dios verdadero. Amén. Dios bendiga su vida, Dios bendiga esta palabra. Y Dios nos ayude cada día de verdad a poder dar gracia en todo tiempo por la divina providencia de parte de Dios para nuestras vidas. Siempre Dios tiene algo bueno para nosotros, aunque a nosotros nos parezca que está equivocado. El plan de Dios es perfecto. El plan de Dios es maravilloso. Quizás nos va a costar entenderlo, comprenderlo. Pero lo que Dios haga con usted o lo que Dios haga conmigo es porque lo que tiene preparado para el día de mañana es mejor. Es algo mayor. Es algo extraordinario. Usted quizás un día está sentado en la banca, pero usted no sabe lo que Dios tiene preparado para usted el día de mañana. Ese que se puede decir era un inservible, el día de mañana puede decir gracias Señor porque hoy día te puedo servir a ti. Bendito y alabado sea su nombre. Puedo ponerse en pie, iglesia del Señor.